Y como siempre les digo, queridos hermanos, esta es una traducción de una registración realizada por el hermano José de Radio Blas. Dios los bendiga. Chao a todos, bienvenido a la nuestra Radio Blas, una voz en el tiempo de la fin. Vamos adelante a estudiar la palabra, crecer en fe, aprender qué cosa tenemos que hacer en estos últimos tiempos, buscar respuesta con la ayuda del hermano José. Chao, José. No, con la ayuda de Dios. Pido disculpas, yo quisiera ponerme aparte. Con la ayuda de Dios a través de ti. Tú tienes mucha experiencia. Mira, yo puedo tomar solamente la gloria de los errores. También el crédito de las cosas equivocadas. Todo lo demás no tiene nada que ver con el Señor. Amén, amén. Hoy somos en pocos aquí en la radio. Son todos afuera a evangelizar. Sí, casi todos los niños son afuera. Están haciendo una presentación en una iglesia. Sí, nosotros hacemos presentaciones a las iglesias católicas, protestantes, en todas partes vamos, donde quiera que nos reciban. Amén. Y entonces los niños son siempre agitados cuando llega el sábado, porque prácticamente cada domingo van a algunas iglesias a hacer teatros, espectáculos. Hoy es un 25 minutos más o menos, sí. Justo, sí, más o menos 25 minutos. Es muy lindo, habla del problema de Facebook, de internet, pornografía, la política, las finanzas, el materialismo monetario. Y después está un hermano que se viste de diablo, una larga vara de pescar. Sí, es Tim, con una larga vara de pescar que tiene colgado todo Facebook, computadora, dinero, pornografía, todo. Entonces va por toda la iglesia con esta vara de pescar, con colgado todos estos engaños del diablo, y después empieza el teatro. Es muy bonito. Amén. Gloria al Señor. Es un gran privilegio servir al Señor todos los días. Sí, hace años atrás oré al Señor que me diera un ministerio de evangelizaciones inspirantes, ¿no? Bonito, de manera que los niños fueran felices de hacerlo. Y el Señor nos ha dado de ministerios muy lindos. Les gusta mucho a los niños. Figúrate, tenemos 6, tenemos las manos llenas. Ok, gloria a Dios. A ti la palabra, Ángela. Sí, vamos a responderle a las preguntas de nuestros oyentes. Queremos también mandar un saludo y amor a nuestros caros hermanos que están en Alemania, que son italianos, pero nos escriben desde Alemania, nos siguen por la radio, son valiosos. Dios los bendiga. Los hermanos, amamos estos hermanos. Amén. Vamos a la primera pregunta. Sí, una carísima dulce hermana de la Italia dice: para ser salvados, ¿va bien cualquier iglesia? Esta es la pregunta. Es decir, ¿habla de iglesias vivas o de edificio? Sí, iglesias, edificio. Ok, en breve. El problema que muchos piensan que llegando en el paraíso construirán algún campo de concentración tipo Auschwitz, aquí en el campo FEMA, el paraíso de los católicos, por otra parte el paraíso de los evangélicos. Tratamos de ser un poco más serios, por favor. Como cuando yo evangelizaba, que por las calles que me preguntaban: ¿de qué religión eres tú? Y yo le decía: ve, si me dices la religión que pertenecía a Jesús, te digo cuál es la mía. ¿Cuál es la religión de Jesús? Era el evangelio, era protestante, era católico. Cosa era Jesús.
me hacen ver y yo cambio. Si ustedes me hacen ver en la Biblia, yo quiero ser solo cristiano, libre. Mi corazón es abierto a todos. ¿Cuál es la iglesia para recibir la salvación? Ve, no existe la iglesia para recibirla, para ser salvados. Ok, porque si no caemos en la historia de Mateo capítulo 16, donde Jesús dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y la gente piensa que la salvación del paraíso es solamente a través de Pedro. Después vamos a 1 Corintios 1 y Pablo lo reprocha. ¿Quién dice de ser de Pedro? ¿Quién de Pablo? ¿Quién de Apolos? Sí. No, estos son invenciones de las religiones que tienen que recoger el dinero del domingo, porque les sirve el edificio más grande. Hay iglesias que tienen doctrinas diferentes. Algunas creen en Jesús como Salvador, creen en el Espíritu Santo, otras no. Entonces hay grande diferencia entre las iglesias. Si uno quisiera ser salvado, ¿cómo tiene que hacer? Son muchas diferencias, muchas mentiras del diablo que Satán, el serpiente, ha infiltrado en las iglesias con sus mentiras. La primera mentira que le dijo: ¿cuál es la mejor iglesia? No existe la iglesia mejor. Existe un Cristo. Existe la iglesia que enalza más a Cristo, que evangeliza mucho más, que da la salvación mucho más a las ánimas, y el pastor que va más en las calles a evangelizar. Esto es todo. Hay iglesias así. No muchas. Si hubieran estas organizaciones así, yo me apartaría rápido. Pero desgraciadamente he girado todos los océanos y montañas y no he encontrado una organización. Se encuentran de las familias de grupos de cristianos que viven como la primera iglesia, una iglesia donde se comparte el dinero, la comida. No hay un hermano con la máquina nueva y otro hermano que no tiene ni menos la bicicleta usada. Y estas son las iglesias hipócritas. Las verdaderas iglesias es como la de Jesús, de los apóstoles. Tú lees Hechos capítulo 2 o capítulo 4. Después la salvación, respondiendo a tu pregunta, es en todas partes. La salvación de Dios es omnipresente. Está bien en algunas iglesias, no es cuál iglesia. Hay algunas iglesias que puedes salvarte también ahí, ¿ok? Porque a pesar de las estupideces, rituales religiosos, predican algo de Jesús, y a través de esa pequeña prédica de Jesús reciben la salvación. La salvación es en todas partes, en cualquier lugar, o buena o mala que sea la iglesia. O aparte de estas, que tú abras tu corazón a Jesús y confieses que Él es tu Salvador, que derramó su sangre en el Calvario para que tu salvación y lo confieses como único Salvador, Hijo de Dios. Eres salvo. Amén. No tienes necesidad del hermano José, ni de la hermana Ángela, ni tan siquiera de ellos. Amén. Amén. Entonces, si uno quisiera asegurarse que es salvado, ¿qué cosa tiene que hacer? Primero de todo, concluyo con el discurso. Dame por favor, ¿tienes la escritura ahí delante? Sí. Ve ahí en Juan 6:47, los fariseos de ayer como los de hoy. Ayer eran fariseos judeos y hoy son fariseos cristianos. Alejan la salvación y la hacen más complicada posible, porque esta es la manera, en esta manera sirve un intermediario, una Santa María, una Santa Iglesia, un Santo Pastor. En realidad no es así. Dios mandó a Jesús para facilitar las cosas
que los fariseos complican, porque las complican, las cosas las complican con un objetivo, pero para hacer sus iglesias, sus religiones necesarias. Así tú llevas los diezmos, etcétera, etcétera. Nada que ver con los diezmos, porque los caros hermanos nos dan también a nosotros, que es por eso que sobrevivimos. Pero la cosa es que el diezmo debe ser usado para evangelizar, no para un edificio que en el Nuevo Testamento no existía. Amén. Entonces lee Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok? Basta. Jesús dijo una cosa muy sencilla. No dijo de cierto os digo si no eres católico o pentecostal o evangélico o testigo de Jehová. No dice así. Dice, quien cree en mí, Hijo de Dios, que morí por ti. Entonces, ¿puedes recibir la salvación solo sin pertenecer a una iglesia? Por supuesto, solo, ¿cierto? Puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo también solo. Sin mi iglesia, también sin tu iglesia me salvo igual y tal vez mejor todavía. ¿Por qué Jesús que salva? ¿Es naturalmente? ¿Necesitas unas escrituras? Sí, te la doy rápido. Lucas 11:9, 10 y 13. Ok, Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú ves, como dice, tú no te rindas si la puerta del cielo no se abre, porque Dios no quiere abrir. Mentira del diablo que te impide la apertura. Dios ya abrió esa puerta. Es el diablo que se mete adelante y te dice que está cerrada. ¿Leíste el versículo 10? No, versículo 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Ok? Esto incluye la salvación, la sanidad, incluye problemas financieros. Si tú tienes que irte de un lugar del occidente, tienes que coger el avión. Haz como hicimos nosotros, que íbamos a Europa del Este en el 2011, nos pusimos de rodillas, dinero no teníamos. Era en enero, ¿verdad? Sí. En poco tiempo llegó el dinero y más de lo que necesitábamos. Había una hermana aquí que la madre le regaló una casa, la vendió y compramos los billetes. Entonces el Señor hace milagros. Porque aquí en nuestra pequeña comunidad compartimos eso. No solo eso, compartimos la comida, el dinero. Aquí no hay rico o pobre, somos todos ricos y pobres. El versículo 13, ¿qué dice? Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué cosa les dará? El Espíritu Santo. ¿A quién? A quien se lo pida. ¿Tú eres segura que dice así? Sí. No dice si eres pentecostal. No. A lo mejor si eres católico. No. Dice solo pedir. Ok, entonces es todo aquí. Te había dicho que el bautizo en el Espíritu Santo lo recibirías solo. Es verdad. También por la imposición de las manos. Pero atención, porque la imposición de las manos hoy cuesta la imposición de los impuestos. Hablo en manera simbólica. Somos libres. Mejor quedarnos así, como dice Pablo en Gálatas. Si Cristo te ha libertado, no regreses a la esclavitud. Amén. Es decir, un día Dios me libró. Yo he trabajado con tantas organizaciones religiosas, buenas y malas,
No me preguntes nombre porque no quiero meter a capa o a nadie. Cosa sucede. Un día Jesús me dice: José, tú ya has aprendido los principios del círculo espiritual. Sí, Señor. Y ahora lee la escritura primero de Juan 2, 20 y 27. Entonces le dije: sí, Señor, es verdad, ya aprendí el círculo. Y ahora vas al nivel mayor. Y yo le dije: ¿cuál es el nivel mayor? Tienes que depender de mí, de mi Espíritu Santo, de la Biblia, abrirte a todos los creyentes, sin racismo religioso, católicos sí, pentecostal, protestantes no. Estas son las escrituras que el Señor me dio. Lee. Primero Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ellas os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde es que estamos? Que tenemos que depender del Señor y no de las iglesias. La salvación es en cualquier parte. La salvación no es en la iglesia del hermano José, de la hermana Ángela, el hermano pentecostal, la hermana Batista o los hermanos católicos. La salvación es en uno que se llama Jesucristo, que vino a través del Calvario, que derramó su sangre y vino aquí para salvar las rameras, los pecadores, los republicanos. Amén. Amén. Pertenecemos a la Iglesia Mundial del Cuerpo de Cristo y son todos nuestros hermanos, a menos que no quieran ellos. Amén. Amén. Hermano José, escuchamos una canción que se llama Y voy a correr a ti. En italiano, aleluyas, sí, en italiano. Y a la fin, cuando tenemos necesidad espiritual, corremos a Jesús siempre.